En esta mañana es un regalo de Dios que podemos estar aquí en la casa del Señor y poder ofrecerle a nuestro Dios el culto que siempre acostumbramos los fines de semana como hoy. Sean muy bienvenidos todos, visitantes que están entre nosotros, les decimos que son muy bienvenidos y esperamos que se edifique su vida al estar aquí. Hoy les voy a pedir que vayamos al momento de la predicación. Esto es la palabra del Señor, entonces vamos a buscar una porción de la Biblia y vámonos al mismo libro de Isaías que leímos el pasado domingo, un pasaje en el cual ya se ha predicado en otras ocasiones. Yo he predicado aquí repetidas veces, pero de nuevo vamos a predicar en este pasaje, libro de Isaías en su capítulo 5, libro de Isaías capítulo 5, y vamos a irnos hasta el verso 8, donde también predicamos el domingo pasado. Libro de Isaías capítulo 5, verso 8 hacia adelante. Tenemos las 11:05, es un tiempo bien adecuado para hablar la palabra del Señor, hermanos, y ser edificados aquí, las 11:04. Gracias a Dios por este día, el día que hizo el Señor, por este día hermoso, que tenemos vida, tenemos salud, tenemos la oportunidad de estar aquí. Esperamos que nos gocemos ahora. Vamos a la palabra del Señor entonces, gracias, en capítulo 5, verso 8, dice así: Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Eso está bien serio, hermanos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, esta mañana, Señor, aquí estamos listos para dar la palabra. Yo te ruego que me uses, que todo mi ser sea instrumento en tus manos. Señor, desde mi coronilla hasta la planta de los pies sea yo instrumento santo en tus manos. Que, Señor, dirijas las palabras que han de salir de mi boca y que pueda dar solamente el mensaje que tú deseas transmitir.
Utilízame, Señor, para tu honra y tu gloria y para edificación y salvación de los que estamos en esta reunión. Amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Ustedes saben que el domingo hablamos un poco de este pasaje, pero de nuevo hablaremos algo de aquí. Nosotros hemos comenzado la lectura en el verso 8, pero este versículo 8 está dentro de un contexto que comienza desde el verso 5, desde el capítulo 5, verso 1 hacia adelante. El capítulo 5, usted y yo conocemos y sabemos que el capítulo 5 es un cántico. El capítulo 5 es, hermanos, un cántico que utilizó el profeta para expresar la decepción que experimentó Dios con relación a su pueblo. El capítulo 5, verso 1, ustedes encuentran la parábola de la viña. Allí en esa parábola dice que Dios o el viñador plantó una viña, dice que la sembró en la mejor tierra, dice que la cercó con murallas, dice que le cultivó, la cuidó, la podó, le puso en medio del terreno unas grandes torres para que vigilaran, para que la cuidaran. Y dice que el dueño de la viña esperaba que aquella viña produjera una gran cosecha. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice así? Y dice que el viñador pagó cuidadores, cuidó que no entraran las zorras, que no entraran los animales destructores, una muralla alrededor, la puso en el mejor lugar. Entonces él dijo, como la he sembrado en el mejor lugar, de aquí voy a obtener el mejor fruto. Entonces él esperaba al viñador que le diera una gran cosecha. Pero luego el viñador dice, resulta que la viña que tanto cuidé, que tanto protegí, resultó dando, ¿qué le dio? Dice el pasaje, uva silvestre. Le dio el fruto que no esperaba, le dio el resultado que el viñador nunca imaginó. Y el viñador con tristeza dice, ¿qué más le podía yo hacer a esa viña? ¿Qué más podía yo hacer para que diera el mejor fruto? Y él llega a la conclusión y dice, nada podía hacer. No podía hacer nada más. Entonces el viñador toma la decisión y dice, ¿qué haré? Voy a hacer una cosa. Esta viña no produjo el fruto que yo esperaba. Entonces voy a hacer algo. Voy a derribar el cerco que le edifiqué. Voy a destruir las torres que puse en el centro. Y voy a ordenar a todas las fieras del campo. Y todo el que quiera venga y entre y la pisotee y la destruya y haga como quiera. Eso voy a hacer, dijo el viñador. Eso voy a hacer. En el versículo 8 que hoy hemos leído nosotros, lo que hace el versículo 8 y todo lo que vienen a continuación hasta el 20 y algo, lo que hace es describir en detalle cada uno de los frutos que esa viña produjo. Aquellas uvas silvestres, aquellas uvas que no eran las que esperaba, empieza Dios a través del profeta a describirlas. Yo esperaba que me diese buen fruto, que me diera una gran cosecha, pero contrario a eso me dio lo opuesto. La viña es Israel. En los comienzos, Dios a Israel lo formó como nación y lo introdujo a una tierra que se le llamaba la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios introdujo a Israel y le dijo, esta es tu tierra, poséela, ocúpala. Y vino Israel, hermanos, después que cruzó el desierto y se plantó ahí, cultivó,
plantó viñas, tuvo ganado, tuvo animales, plantó casas. Es más, se apoderó de casas que ya estaban edificadas. Hermano, Dios llenó a Israel de bienes, de beneficios, le dio prosperidad en abundancia, le dio todo. Y Dios le dijo: esa es tu tierra, ahí quédate. Eso es lo que Dios está reclamando. Yo cuidé una viña, la planté, la protegí y yo esperaba que diese buenos frutos. Resulta que cuando Israel estaba plantado en la tierra prometida, cuando se vio rodeado de todo beneficio, de todo bien, de toda abundancia, de toda prosperidad, de mucho ganado, de mucha tierra, de mucha bendición, Israel se olvidó de Dios. Y dice Dios: esto no es lo que yo esperaba. Yo pensé que porque lo había bendecido, lo había prosperado, le había entregado una buena tierra, lo había plantado en el mejor lugar, yo esperaba que Israel viviera agradecido, que Israel me obedeciera, que siguiera mis estatutos, mis mandamientos. Pero resulta que Israel ha dado frutos silvestres. Ha resultado donde yo no esperaba, dice Dios. Ha salido con lo que yo no esperaba. Resulta, hermanos, que cuando Israel estaba ya plantado en la tierra de Canaán, allí pasó, se apoderó. Resulta que Israel toma una dirección desenfrenada hacia el materialismo. Una dirección desenfrenada hacia materialismo, acumulación, acumular y acumular y acumular. Por eso usted encuentra en el verso 8, Dios empieza a describir los frutos silvestres y dice: uno de esos primeros frutos que resultó dando Israel fue la codicia. Codicia, avaricia, codicia, acumular y acumular y acumular. ¿Qué hizo Israel cuando ya estaba plantado allá? En cambio de obedecer a Dios, en cambio de seguir sus estatutos, empezaron, como dice el verso 8, compraban casa tras casa, casa tras casa. Y no solo eso, le daban rienda suelta a una vida de libertinaje. Se emborrachaban, se embriagaban, y sintiéndose con tantas posesiones, sintiéndose con una vida, hermanos, bien acomodada, se ensoberbecieron, se sintieron, la soberbia se agigantó en ellos, se sintieron empoderados, se sintieron que no necesitaban de Dios. Y llegó el momento en que incluso, hermanos, esta gente desafiaban a Dios y llegaron a decirle: ¿dónde está? Al punto, hermanos, que llegaron a decirle, vamos a ver más adelante que le llegan a decir, dice, lo describe el profeta y dice: a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esta gente, Israel, ya plantado en Canaán, hermanos, le dio rienda suelta al materialismo. Y ya vuelvo a decir, hacían todo esto que hemos dicho. Y como Israel, hermano, en ese momento, aunque Egipto era un imperio, un reino grande, y era enemigo de ellos, pero decían: pero Egipto por el momento está tranquilo, está controlado, no se mete con nosotros. Por otro lado, tenemos al imperio o al reino de Asiria, pero también está tranquilo, está controlado, no se mete con nosotros. Así que, ¿de quién temeremos?, decía Israel. Imagínense, Israel decía: ¿de qué nos preocupamos? Tenemos todo, nos está yendo bien, no hay amenaza, no hay peligro, estamos bien. ¿De qué nos atemorizamos? Estamos bien. Hermano, Israel olvidado de Dios. La abundancia, la comodidad hizo que Israel no mirara la necesidad de Dios. Allí podríamos detenernos y decir algo, ¿verdad que sí? Pero vamos a avanzar. Entonces, así está Israel. Todo le está yendo bien. El asunto era carne asada, cerveza, vino, botella de la mascar, todo ese tipo de cosas. Compraban posesión más posesión, hay abundancia, todo está bien. Cuando de repente aparece el verso 9. Aparece el verso 9 y dice Dios a través del profeta: ha llegado a mis oídos
de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador. Las grandes y hermosas han de quedar sin morador. Mire, hermanos, cuando todo estaba bien, cuando todo el afán era acumular, fiesta tras fiesta, party tras party, vida de libertinaje y libertinaje, aparece el mensaje de Jehová. Ha llegado a mis oídos, dice el profeta, que esta tierra va a quedar desolada, que esta tierra se volverá estéril, no habrá más fruto de uva, no habrá más fruto de la tierra. Y empieza a describir las medidas de tierra, lo que iban a producir. Lo hablamos el domingo pasado, hoy no lo mencionamos, pero empieza a decir: la tierra se volverá estéril. Y la razón por la que dice se quedará estéril es porque está diciendo: no va a quedar hombre, no va a haber morador, no va a haber gente que trabaje en esa viña, no va a haber fruto, no va a haber resultado, no va a haber nada de todo esto, no habrá quien trabaje. Hermanos, estudiar estos pasajes es muy importante, porque no me voy a detener mucho en lo primero porque lo hablamos el pasado domingo, pero estudiar estos pasajes es importante porque aquí, hermanos, por ejemplo, este primer ay que estamos mirando, esto describe, hermano, un mal que tiene el ser humano. Por naturaleza, el ser humano trae aquello dentro de sí. Por naturaleza trae dentro de sí aquel deseo de acumulación que no es bíblico. Por naturaleza lo traemos. Un deseo de acumulación, que si no lo sometemos a Dios, ese deseo de acumulación puede hacer que a Dios lo dejemos allá por otro lado. Ese deseo de acumular más, ese deseo de acumular y acumular, a lo cual el domingo le llamamos materialismo, puede hacer que a Dios lo dejemos muy lejos, impulsados por ese deseo de acumulación. Por eso que es importante el objetivo de Dios al darnos esta palabra, al darnos a un predicador como el que está escuchando, lo que se está haciendo aquí, es: Dios quiere que tengamos ese cuidado, que no nos dejemos ir por este impulso que de manera natural traemos de darle rienda suelta a este deseo de acumular. Acumular 24/7. Es que no tengo tiempo. Hay que se queden las cosas por allá. Es que no tengo tiempo. El deseo de acumulación puede ser peligroso en ese sentido. En ese sentido, ¿qué podríamos decir? Hay deseo de acumulación que no viene de Dios, hermano, que no viene de Dios. El deseo de acumulación que no es bíblico, es decir, tiene que haber un balance, pues. Tiene que haber un balance, porque es necesario que haya un deseo de acumulación, porque tampoco es bueno, y la Biblia lo habla, que nos crucemos de brazos y que no tengamos visión, que lleguemos a la vejez y no tengamos nada por no haber trabajado, por no haber pensado en acumular algo. No, pero sí es necesario, la Biblia nos llama a que hagamos un balance en cuanto a este deseo que llevamos impregnado dentro de nosotros, de querer abarcarlo todo y dejar a Dios afuera de nosotros. Ese es el objetivo de aquí. Es decir, hermanos, ¿saben? Miren, hay deseo de acumulación que se pasa de lo bíblico, que no es bíblico. Y hermanos, lo que ocurre es que el mucho acumular a veces es para ensoberbecernos. Otras veces nos sentimos empoderados. Otras veces nos sentimos que somos los más inteligentes. Menospreciamos a otros. Nos sentimos así, pues, empoderados, altivos, ensoberbecidos. Y hermanos, aquella acumulación o lo que obtenemos se torna en un mal para nosotros mismos. Alimenta el ego, correcto. Y dejamos a Dios de lado. Nos volvemos soberbios, intolerantes. Sentimos que podemos más que otros. Humillamos. Y eso
es tan desagradable delante de Dios. Por eso que vale la pena, hermano, preguntarnos cuál es el fin, es decir, por qué, cómo nos enriquecemos, cómo nos prosperamos, cómo es que nos va bien, pero cuál es el objetivo detrás de todo esto. Va por allí, hermano. En realidad Dios no está en contra ni del buen trabajo, ni de la prosperidad, ni de la riqueza. Dios no está en contra de esto. Lo que Dios está en contra es cómo hace esa riqueza, por qué la haces, cómo la manejas, cómo te enferma, cómo te sientes. Dejas de lado a Dios y todo ese tipo de cosas. Va por allí, hermano, va por allí, materialismo. Entonces el profeta nos da esto aquí, y es bueno para nosotros que evaluemos y estudiemos esto, porque debemos de tener cuidado de no darle rienda suelta a este deseo de acumulación. Es necesario saber, hermanos, que esto puede apartarnos de Dios, puede irse muy lejos. Puede irse muy lejos, es necesario sí tener un balance. Mire, libro de Amós, capítulo 3, en su verso 10. ¿Cómo dice el libro de Amós, capítulo 3, versos 10 y 11? A ver si lo leemos, y dice así: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Ese era el mensaje para Israel antes de que se lo llevaran cautivo. Para nosotros el mensaje está ahí, lo mismo que hablamos del domingo. Por más que tengamos palacio, por más que pongamos nuestro empeño en construir todo ese asunto, si dejamos a Dios de lado, ahí está el mensaje: un enemigo vendrá y derribará tu fortaleza. El verso 15, ¿qué dice? Verso 15, ¿qué dice? El verso 15 ahí mismo: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. La casa que tenía para vacacionar, la casa de verano, todo eso, dice Dios. En fin, la de playa. Aquí no habemos millonarios, no creo que hayamos millonarios aquí, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. No precisamos tener 1 millón, 2 millones para enfermarnos. A veces nos enfermamos con un poquito. A Dios lo dejamos de lado con un poquito. ¿Qué sería si tuviéramos 4 o 5 millones para arriba? No vendríamos a esta iglesia, creo yo. Creo que no vendríamos a esta iglesia. Pero otra vez, el mensaje era del profeta para esta gente. El mensaje era claro. El mensaje era, en el verso 8 donde estábamos, el mensaje era: he oído que las muchas casas, porque veo que estás acumulando, he oído o ha llegado a mis oídos que la tierra quedará deshabitada, las casas grandes y hermosas quedarán deshabitadas. Ahí estaba el mensaje, hermanos, del profeta. Entonces allí tenemos a un primer ay, y no solo eso, no un primer ay solamente, sino que tenemos Dios ya comenzando a describir aquel fruto que era la codicia. Ya Dios comenzó a decir: yo esperaba fruto bueno, pero me salió malo. Ahora me salen dando codicia, avaricia, acumulación, materialismo. Y allí estaba Israel. Pero para ese problema allí estaba la medicina también. Viene destrucción, va a quedar deshabitada, va a quedar desolada. Ahora pasemos, y aquí vamos a terminar, en el verso 11 y 12. En el verso 11 y 12, donde encontramos a un segundo ay. Encontramos un segundo ay. Dice así el verso 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová,
ni consideran la obra de sus manos. Aquí está Dios describiendo otro fruto que estaba dando Israel. Y el mensaje ahora es para los borrachos. Para los borrachos. Pero no solo para el borracho. En fin, lo que está encerrando aquí es para aquellos que llevan una vida de libertinaje, una vida de autosatisfacción, que creemos que Dios nos puso en este lugar, nos ha bendecido, y como nos ha bendecido en esta tierra, creemos que esta vida es para disfrutarla, olvidados de Dios, porque no tenemos necesidad alguna. Aquí está el mensaje para esa gente que vivía, hermanos, que vivía una vida de libertinaje, una vida disoluta, mostrándose indiferentes hacia Dios. No miraban la necesidad de Dios, como estaban plantados en una tierra donde Dios los puso, tenían prosperidad, tenían bendición, estaban compra y compra casas, todo era una vida materialista. Entonces, hagamos fiesta, pongamos música fuerte, traigamos mariachi si es posible, hagamos la parrillada, va a haber vino, fulano va a traer una botella y el otro fulano va a traer 2.24 y el otro fulano otros 24. Al fin va a haber de todo para celebrar. De eso está hablando Dios. Así estaba Israel. Así estaba Israel, como estaba cómodo, como estaba bien, como se veía sin necesidad de nada. Hagamos party, hacemos carne, tomemos sin límite. Le dan desde temprana la noche hasta la madrugada. Y el siguiente día se comunica el uno con el otro. ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo estás? Veniste porque aquí sobró todavía. A seguir. Al final siguen con la otra noche para que se te quite, dice la gente. Ustedes saben que eso es así, hermanos. Este mensaje es para la gente con un comportamiento irreflexivo en la vida. No reflexionan, no recapacitan que si Dios nos dio la bendición de estar en un lugar donde tenemos comodidad y bendición, no es para darle a nuestra vida rienda suelta y olvidarnos de Dios y vivir de manera indiferente como que Dios no existe. Qué mal el que tiene el ser humano, que cuando tiene todo, cuando tenemos todo bien, no miramos la necesidad de Dios. Eso le estaba pasando a Israel. Y por eso el segundo ay de esos borrachos que se levantan temprano y se les pasa y continúan el siguiente. Ay, dice Dios, de esa gente que, hermanos, aquí está describiendo gente con una vida de libertinaje. ¿Y por qué lo está haciendo Dios? Nos está diciendo esto para que nosotros tengamos el cuidado de no querer ir por ese tipo de vida. Quizás usted dice, pero yo no soy un tremendo borracho. Pero quizás tú estás bien apasionado por una vida quieres libertinaje. Quizás quieres, no sé, como nos ha ido bien y todo esto. Pero vea, hermano, mire lo que dice el verso 12. El verso 12 todavía dice, y en sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, hay tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de su mano. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué está queriendo decir Dios aquí? No consideran la obra de Jehová. ¿Qué está diciendo cuando dice no consideran la obra de Jehová? Esta gente, hermano, no evaluaba, hermanos, que venimos a este mundo. Y que cuando venimos a este mundo, todo lo que estamos aquí, llegamos
desnudos, sin nada, sin nada. No consideran la obra de Jehová. ¿Qué es lo que no consideran? Que toda esta vida de abundancia, que toda esta vida de bien, que toda esta prosperidad, que toda esta comodidad, que toda esta tierra de bendición, Jehová me la ha prestado. No consideran que el hecho de tener vida en abundancia, bendición y todo esto es un regalo que lo ha dado Él. ¿Qué hacemos? Hacemos muchas veces como Israel. Hay abundancia, hay bendición, hay empleo, hay comida, hay de todo, sobra dinero para pagar, hay todo esto. Comamos y bebamos y disfrutemos esta vida. Indiferentes hacia Dios. Indiferente, no miramos la necesidad de Dios, pero Dios está diciendo aquí: no se te olvide que desnudo llegaste, papito, desnuda llegaste, mamacita, y te vas a ir de este mundo desnudo y desnuda. Nos vamos sin llevarnos nada, nada. Todo lo que tenemos es prestado. Que cuando nos vayamos de este mundo, nos vayamos de esta tierra, se nos dirá: eso que tenía, déjalo aquí, papito, porque no es tuyo. Pero, ¿qué, Señor? Pero yo no estaba listo para... No importa. Señor, pero ¿y qué se va a hacer con aquello? No es tuyo. Vámonos. No es tuyo. ¿Cómo viven estos borrachos que dice Isaías aquí? Viven como si Dios no existiera. No consideran la obra de Jehová. No consideran que, Señor, si estoy como estoy es por tu gracia. Es porque tú me has dado vida, me has prosperado, me has bendecido, Señor. Mi salud, mi bienestar, esta comodidad, el poder ir a la tienda y comprarme una libra de carne y disfrutármela con mi familia. Oh Jehová, gracias por esta bendición. Al contrario, música, ahí lo describe: borracheras, más vino, más cerveza, más de todo, más carne asada. A ti te traje pollo porque ya sé que tú no comes. A ti te traje unas costillas ahí porque también sé que... Y muchos cebollines y muchas de esas cosas. Y disfrutemos porque la vida es para... A esa gente dice Dios. Ahí está el mensaje. No consideran la obra de Jehová. No se dan cuenta que todo lo que tenemos es prestado. A Él le debemos todo el bien que tenemos. Hermanos, a Dios le debemos todo el bien que tenemos. A Dios le debemos la comodidad, la bendición. Le debemos, todo se lo debemos a nuestro Dios. Es a nuestro Dios. Es a nuestro Dios que le debemos todo. Ahí está el verso 12. En sus banquetes hay fiestas, hay todo tipo de música. Y dice el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? La parte A, vamos a ver del verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. ¿Qué conocimiento no tuvo este pueblo de Israel que está hablando Isaías ahí? ¿Qué conocimiento no tuvo este pueblo? ¿Qué conocimiento le faltó? Le faltó conocimiento conocimiento de Dios, le faltó conocimiento de quién era Dios, le faltó conocimiento de que Dios todo lo ve, de que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, de que Dios todo lo ve. Pero no solo eso, le faltó entender que el profeta era la voz de Dios, le faltó conocimiento, le faltó entender que lo que el profeta, el mensaje que daba y que todo lo que Dios hacía era hermanos, era para responder de una manera diferente. Le faltó conocimiento. Le faltó a Israel, le faltó. Allá en el libro de Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Un día Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo dijo? Libro de Lucas capítulo 19, verso 41. Mire lo que dice. 19:41 de Lucas, si lo pudiéramos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, si tan solo conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. El último, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es lo que a Israel le pasó, hermano. Israel desconocía lo que se acercaba. Israel desconocía que Dios, allí en esa tierra donde ellos se sentían, Egipto está tranquilo, no hay amenaza. Asiria tampoco hay amenaza. Tenemos prosperidad, estamos bien, estamos tranquilos. Comamos y bebamos porque esta vida es para disfrutarla. ¿Qué le faltó? Conocimiento. ¿Qué es lo que no conocía Israel? Que se avecinaba un mal. ¿Cuál mal? Dios iba a traer a un rey de Babilonia, de las partes más lejanas, de donde Israel menos se imaginó. No iba a ser ni Asiria, ni tampoco iba a ser Egipto. Dios dijo: de las partes más lejanas de la tierra traigo a un enemigo que te va a derribar, que va a destruirte, que va a dejar la tierra sin morador. Tus hermosas casas van a quedar vacías, no va a haber quien trabaje, quien cultive. ¿Qué le pasó a Israel? No tuvo conocimiento del mal que se avecinaba. ¿Cuál es el objetivo del pasaje? Que a usted y a mí no nos pase eso, tengamos cuidado. Usted no sabe y yo no conozco, no sabemos qué pueda venir delante. Más vale oír al profeta Isaías en aquel momento, como hoy vale oír la palabra de Dios. Nosotros no conocemos el mañana, no sabemos qué será en unas horas, no sabemos de dónde vendrá el mal. Es necesario nosotros oír la voz del profeta, que era Isaías en aquel momento, y ahora es la palabra de Dios en este lugar. Es necesario porque no conocemos. No le pase a usted como le pasó a Israel. No me pase a mí, que Dios nos guarde, hermanos, que nosotros seamos de los que nos prevenimos, oímos la voz de Dios y nos ponemos a cuenta con Él antes que sea demasiado tarde. Que seamos nosotros de eso. Le faltó a Israel conocimiento, hermanos, le faltó conocimiento. Ahora, fíjense ustedes, el verso 13, parte B, donde estábamos, el verso 13, hemos visto la parte A. Pero hemos visto esta parte. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ahora la parte B. Y su gloria pereció de hambre. ¿A qué se refiere? Su gloria, hermanos, cuando lo vamos a ver en otros pasajes, quizás lo veamos ahora. Su gloria se refiere a su rey, a los grandes, a los gobernantes, a los líderes religiosos. Es decir, a todo liderazgo. A todos los grandes de Israel, a los líderes, a los poderosos, al rey, al gabinete, a los gobernantes, a los jueces, a todos los que tenían posición grande. Dice ahí el verso 13, parte B, y su gloria pereció de hambre. Su gloria pereció de hambre. Vamos a ver, solo para comprobar esto, segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 14 hasta el 17. Segundo de Reyes, capítulo 24, verso 14 hasta el 17. Porque esto más tarde se iba a cumplir. Dice así: Isaías lo que está dando es profecía, advertencia, pero aquí se va a cumplir. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén. ¿A quiénes? A todos los príncipes y a todos los hombres valientes, y hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, los herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Qué más? Asimismo, llevó cautivos a Babilonia al rey, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra,
llevó cautivos el rey de Babilonia, el último. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Eso lo hice. Estaba bien leerlo al final, pero al final voy a leer otra parte parecida. Pero esto lo hice para mostrarle que cuando el verso 13, si nos volvemos, parte B, dice que su gloria, ¿cómo decía el verso 13 si nos lo presenta de nuevo? El verso 13 decía, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. La gloria de Israel, el liderazgo. La multitud se secó de sed. Eso lo vamos a comprobar un poquito más adelante. Pero la multitud del pueblo, pero la gloria eran los líderes. A los que se llevó, se recuerdan ustedes, se llevó al que sabía un oficio, a ti te necesito. El que sabía otro idioma, a ti te necesito. El que era experto en algo, a ti te necesito. A todos los grandes, vengan, a ustedes me los llevo. A los guerreros, a ustedes los necesito allá. Su gloria pereció de hambre. Allí está describiendo, hermanos, el verso 13 está diciendo, su gloria pereció de hambre y su multitud de sed se secó. Sus grandes líderes poderosos fueron llevados. Toda la gloria de Israel fue robada, hermanos. Se la llevaron. ¿Qué es lo que no conocía Israel cuando dijo, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento? Esto no sabía Israel. Esto no sabía, que se avecinaba un gran mal. Estaba a punto de que le pasara todo esto. Y si veo rápidamente, hermanos, el verso 14 hasta 15, lo leemos rápidamente. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto. Y el que en él se regocijaba. Mire, y el hombre será humillado y el varón será batido y serán bajados los ojos de los altivos. Yo quisiera pedirle, hermanos, si pudiésemos leer Segundo de Reyes capítulo 25 verso 1 hasta el 7. Segundo de Reyes capítulo 25 verso 1 hasta el 7, para describir lo que estos pasajes están diciendo aquí. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció, ¿qué prevaleció? El hambre en la ciudad. ¿Quiénes estaban incluidos? Los líderes. La gloria de Israel, los poderosos, los jueces, el rey, los políticos, los gobernantes, ahora estaban en hambruna. Prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de las puertas que estaban entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Ahí corrió el rey, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos del rey en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Tenía razón el profeta cuando en el verso 15 dice, cuando dice en el verso 15, si lo pusiéramos, cuando dice en el verso 15, ¿qué dice en el verso 15?
Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. ¿En qué momento se cumple eso? En lo que acabamos de leer allá, hermano. En lo que acabamos de leer allá. ¿Para quién era el mensaje? Para aquellos que estaban compra y compra casa. Hay que acumular, hay que acumular. Aquí estamos bien. ¿Para quién era este mensaje? Para los que emborrachémonos y disfrutemos y bebamos la vida, porque esto es para nosotros. Aquí Dios nos puso y tranquilos disfrutemos. Viene el profeta: ha llegado a mis oídos que la tierra quedará deshabitada, no quedará morador sobre ella. Las grandes casas que están comprando, todo lo que están acumulando, va a quedar sin morador. A los borrachos: pobrecitos de ustedes, les dice el profeta a través del mensaje. Pobrecitos de ustedes, porque ustedes serán abatidos. Y ahí está el mensaje. Y ahí estamos viendo lo que se cumplió. Capítulo 25, segundo de Reyes. El hombre fue abatido, el hombre fue humillado, hermanos, en esa vez. Si leyéramos todavía un poquito el verso 16. El verso 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Sí, claro que sí. Cuando los hombres se hallan en esa angustia, en esa aflicción, ¿acaso no es cierto lo que estudiamos los profetas mayores allá en Babilonia? Cuando estaban allá en Babilonia, ¿acaso no es cierto que nos acordamos cuando íbamos a la casa de Jehová y conducíamos al pueblo en fiesta y adorábamos allá? ¿Se recuerdan, hermano? Hasta que están en Babilonia, en aquel cautiverio, los que compraban, los que no tomaban en cuenta a Dios, los que pensaban en borrachera, esta vida de libertinaje, allá en Babilonia, están sin tierra propia, están como refugiados. Les asignaron una área y les dijeron: aquí van a vivir ustedes. Los grandes ricos, los grandes millonarios, todos los que estaban compra y compra, emborracharse, ahora les dijeron: ahí al lado del río van a vivir ustedes, ahí. Y Dios dijo a través del profeta: Israel fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Qué le faltó a Israel? Conocer todos esos asuntos que se avecinaban y se venían. Hermanos, allí es donde el Señor fue santificado. Cuando ejecutó este juicio, cuando la gente reconoció qué mal hemos hecho, cuando vieron las consecuencias de su pecado. Yo debo terminar, yo debo concluir, hermanos, esto diciendo que, por ejemplo, el verso 15 hablaba del Seol que abre y abre, se ensancha su boca. El sepulcro, hermano, es el que consume el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, y acaba con todo lo que nosotros le llamamos grandeza. El sepulcro, el que acaba. ¿Dónde está tu grandeza? Tráela para acá, ve, porque tus huesos van a quedar nada más. El sepulcro ensanchó. ¿Cuándo lo ensanchó? Cuando le llegó este juicio. Le mandó al rey y sus ejércitos. El sepulcro abrió. Muertos y muertos, hermanos, de hambre y de diferentes cosas. Hermano, se da cuenta que afanarse por las cosas terrenales en este mundo. Ese es el mensaje para nosotros. Que al final, el dedicar en la vida, el empeño a acumular y a vivir de manera indiferente para Dios. Al final, hermano. Al final el sepulcro lo que va a hacer es: ven, porque aquí te estoy esperando. Y ahí no cabe la casa, ahí no cabe la cerveza, ahí no cabe nada de todo lo demás. Y si cabe, ni cuenta se va a dar. Hermanos, ahí está claro. Así termina la altivez y la vanidad de la vida. Por eso el autor de Eclesiastés, Salomón, dijo: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Cosas van, cosas vienen. Todo en esta vida, dijo, todo lo que se mueve debajo del sol es vanidad. Solo hay una cosa que vale la pena: la eternidad. Vivir en este mundo, vivir en esta tierra, hermanos. Vivir en esta tierra con la mirada puesta en la eternidad. Es lo que único que vale la pena. No des tu vida, hermanos, al materialismo y dejar a Dios de lado. Si Dios te prospera, te da bendición, te da comodidades, gloria a Dios y alábalo y vive, reconoce eso. Pero no dejes a Dios de lado cuando te hayas bendecido y prosperado.
todo eso no servirá de nada. Lo único que valdrá la pena es haber vivido para nuestro Dios. Los ricos amontonaban, los ricos hacían, pero todo terminó ahí. Última pregunta. ¿Sabe usted cuál es el objetivo de registrar esto? El objetivo es el siguiente. El objetivo de la Biblia es decirnos, platicar con nosotros y decirnos, ¿sabe por qué le pasó esto a Israel? Ajá, Señor, dime por qué. Mira lo que pasó, diría Dios. Y comenzaría a contarnos. Esto le pasó a Israel por todo lo que te acabo de estar hablando. Vivieron indiferente a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, pensaron que esta vida era para disfrutarla, para hacer su imperio en esta tierra, pensar que vivían en esta tierra como que iban a ser eternos. Eso le pasó a Israel. Y el objetivo del mensaje es, cuídate tú, que no te vaya a pasar lo mismo. Cuídate tú, que no te vaya a pasar lo mismo. Hermanos, cuidémonos, que a nosotros no nos vaya a pasar lo mismo. Para eso está esta palabra aquí, para decirle a nosotros cómo terminan aquellos que quieren vivir este mundo como si fuésemos eternos aquí. Este es el mensaje de Dios para nuestra vida. Pongamos de pie y oremos. Señor, en esta mañana te doy la gloria y te doy la honra. Aquí está tu palabra, Señor, que hoy hemos hablado. Aquellos juicios que a través del profeta Isaías tú diste para los materialistas. Para aquel, Señor, que piensa o vive y actúa como si fuese a ser eterno en esta tierra. Ahí está el mensaje. Un día la tierra quedará deshabitada, dice tu palabra. Y para aquel que vive la vida del libertinaje, indiferente a Dios, sin tomarte en cuenta a ti, ahí está el mensaje también. Se avecina un mal, se avecina un mal. Y hay de aquel que vive sin Dios. Hay de aquel que vive despreocupado, sin aferrarse de la mano de Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Agradezco el mensaje que nos has enviado. Si hubiese un amigo, Señor, en esta reunión que tú tienes plan de salvarlo esta mañana, yo te ruego que obres en su corazón. Mientras oramos, quisiera invitar, si hay un amigo entre nosotros que quisiera entregar su vida a Cristo. Si en esta reunión hay una persona que está aquí y está consciente que necesita a Jesús. Si en esta reunión hay una vida que entiende que necesita a Cristo, que entiende que anda mal delante de Dios, esta es una mañana en que usted puede venir y reconciliarse con Cristo. Venga Jesús. Si hay una vida en esta reunión que entiende que anda muy mal delante de Dios, esta es su mañana. Esta es una oportunidad para su vida. Venga Cristo esta mañana, reconcíliese. Venga Cristo, si es primera vez, venga Cristo. Haga la paz con Dios, reconcíliese con el Señor. No se vaya sin Cristo de esta reunión. Venga Cristo si lo hay. Sea bendito tu nombre, Señor. Sea tu nombre alabado. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas eternas, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hicieron los hombres de la Biblia, Señor. Y pasar por esta vida, como dijimos el domingo pasado, sabiendo que somos peregrinos, que vamos de paso, que esta vida no es para acomodarnos aquí. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gracias por tu palabra. Hermanos, hasta aquí con este tiempo.